Buenas tardes. De nuevo estamos en otro evento de Ellas Vuelan Alto. Normalmente lo que hacemos es visibilizar a las mujeres, hacer que mujeres referentes en nuestros eventos hablen de temas relacionados con la aeronáutica y el espacio y bueno, pues, que a través de sus voces puedan influir pues, en niñas, en jóvenes y en otras mujeres que quieran llegar a tener posiciones como las que tienen ellas. Pero este es un evento especial. Aquí no va a haber mujeres, como veis, no hay ni una, solo hay hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son muy importantes para la diversidad. Ellos son también referentes y ellos nos van a hablar hoy de las mujeres. Bueno, en Airbus apoyamos la diversidad en su sentido más amplio. Obviamente la diversidad de género es una parte, ¿no? Pensamos que la diversidad, pues, inclusión, colaboración, cooperación y en última instancia innovación, pues porque permite que problemas o que situaciones se puedan abordar desde diferentes puntos de vista, creando una situación de análisis crítico, y es el punto de partida de cualquier proceso de innovación. Como política de empresa, dentro de las listas de sucesión, cuando analizamos perfiles para puestos, siempre elegimos la mejor persona para el puesto, eso sí que es verdad, pero sí que queremos que la lista sea de perfiles diversos y entre ellos tiene que haber, por supuesto, chicas, ¿vale? Entonces, es una de las medidas es dar visibilidad a esos perfiles que están preparados para coger puestos. Nuestra empresa es diferente a Airbus en este sentido. La inmensa mayoría de nuestros empleados son o pilotos o técnicos de mantenimiento. Que las políticas que estamos estableciendo y que demos oportunidades a aquellas personas que lo merecen, ¿no? y que demuestran un interés, porque no todo el mundo tampoco o no vale o no tiene interés en un puesto de gestión. Si no lo tienes tampoco lo vas a forzar, pero que tenga las mismas oportunidades o incluso si podemos hacer algún sesgo positivo para que tengan, dar algún aliciente adicional, tratamos de hacerlo. Los currículums ciegos que llevamos implementando hace tiempo, y en los procesos de selección en los que participo yo, insisto en que la última ronda sea una mujer. Tiene que haber una mujer, después conseguirá el puesto o no, pero quiero que en esa última ronda esté una mujer. Y por cierto, eso es una de las ideas que pude recoger de una reunión de estas de EVA que tuvisteis muy al principio, y creo que la CEO de Siemens fue la que lo sugirió. Me pareció una idea muy buena y que también pongo en uso, ¿no? O sea, que tienes KPIs. Tenemos KPIs que son mejorables, ¿eh? Son mejorables, y alguna de las otras preguntas que seguramente nos harás, también algunos nos vamos a poner un poquito colorados porque hay cosas que hay que mejorar y solo si las mides las puedes mejorar, si no las mides es imposible. Exactamente. Por desgracia, en nuestro sector son muy pocos. La representación de las mujeres en cabina no llega al 5%. Y eso ha hecho que nosotros nos movilicemos. No SEPLA en sí, porque SEPLA ya tiene un 58% de presencia femenina, pero es nuestro gran caballo de batalla el conseguir llevarlo a la profesión. Y es a través de ese programa que yo creo que todo el mundo conoce, que es Aviadoras, que lo que hace es promover y motivar esa contestación que tienen en las edades tempranas nuestras chicas, nuestras hijas, en que la aviación puede ser una carrera de futuro. Y es lo que hacemos, visualizar la figura femenina en el mundo de la aviación. ¿Por qué es importante? Porque se puede y porque se lo debemos, porque es una vida maravillosa. Muchas gracias. Ángel Luis. A todas y a todos, y muchísimas gracias a Eva por invitarnos y por todo lo que nos estáis ayudando en este camino, ¿no? Que yo creo que aquí lo que hay que llegar es a una igualdad y no tener que medir nada. Pero hasta que no lleguemos a ese tema hay que medir para gestionar, como decías, Ángel. ¿Qué acciones tenemos? Bueno, primero, el tema de la igualdad y diversidad es un tema estratégico. Está en el plan estratégico, está en el plan de vuelo 2025 como un plan transversal de toda la organización, con muchas medidas.
Atacamos sobre todo las medidas donde tenemos menos representación femenina, por ejemplo, técnicos de mantenimiento, ingeniería. Yo creo que, bueno, en aire, aunque somos tan viejos como la aviación, pues nos han ido cambiando de nombre a lo largo de estos 100 años de historia, ¿no? Somos la antigua AENA, aunque la parte de aeropuerto se quedó el nombre, a nosotros lo pusieron en aire, que me gusta más en aire, hasta que nos conozcan. Entonces tenemos que atacar mucho en informar de lo que hacemos, que de verdad que es un trabajo precioso. Tenemos unos talentos, mujeres, tremendas, en control, en ingeniería, en todos los aspectos, pero tenemos que dar a conocer, tenemos que ir a los colegios, tenemos que ir a las universidades, que nos conozcan, porque técnico de mantenimiento también es un trabajo precioso, de estos sistemas digitales, radares, que bueno, te lo pasas mejor que con un videojuego, ¿no? Entonces, ahí tenemos que atacar. Pero vamos, este plan estratégico tiene planes de igualdad muy enfocados, con muchas actuaciones. Tenemos, aunque todavía es necesario, unos protocolos de acoso importantes y un canal de denuncias confidencial importante. Cada vez hay menos, pero lo tenemos que tener barreras de seguridad porque todavía no hemos llegado a una normalidad. Y luego toda la labor, o sea, están las cuestiones legales, más normativas, toda la ley, bien, es necesario y hay que ir más allá de la ley. Pero sobre todo lo que hay que hacer es cambio cultural, cambio de actitudes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la red En Aire en Femenino, que en tanto nos habéis ayudado, que es una red para visibilizar las grandes profesionales que tenemos, para participar en eventos, para hacer vídeos, para ir a colegios. Vamos a sacar las pioneras de la navegación aérea, las que han sido pioneras, la primera mujer controladora, ingeniera que trabajó en aire, porque si las mujeres ven que tienen grandes referentes en la organización, dicen, coño, yo también puedo serlo, que a veces uno no se lo cree, ¿no? Y bueno, pues muchísimas actuaciones, ¿no? Entonces, y aquí vosotros siempre pensamos en vosotras, ¿eh? Que nos habéis ayudado y seguiremos con vosotros en todo este camino. Muchas gracias. Marcos, cuéntanos un poquito qué ocurre en Vueling, qué números tenéis en Vueling y qué planes tenéis para incrementar el número de mujeres y incrementar sus competencias. Sí, el plan de diversidad forma parte de las líneas estratégicas, no solo de Vueling, sino del grupo al cual pertenecemos. Y está basado sobre el tema que no solo es un valor ético y moral que queremos perseguir, sino que sobre todo para un grupo internacional como somos, con modelos de negocios también diferentes, ser capaces de apoyar y desarrollar la diversidad es fundamental para nuestro desarrollo futuro. Y en este sentido, todas las diversidades, pero en particular la diversidad de género. ¿Y por qué en particular la diversidad de género? Porque es una en la cual nuestro sector empieza mal. Es decir, aquí es un poco como el tema de los alcohólicos. El primero es reconocer que eres alcoholista. Debemos reconocer que nuestro sector, en temas de género, es un alcoholista. Y la conciencia es el punto de partida de todo el proceso, porque muchos de estos sesgos son inconscientes. Entonces, el primer elemento de nuestros planes de diversidad debe ser la conciencia que tenemos un problema. Esto empezó en el grupo, empezó en Vueling de manera muy fuerte, después cuando empezamos a medirlo, porque como tú decías bien, Ángel Luis, si no lo mides, no lo gestionas. Y eso claramente, otra vez, no pasa solo para la conciencia de la necesidad de la diversidad, sino también pasa a través de algunos procesos, como por ejemplo asegurar, como decías tú correctamente, procesos de selección en los cuales tú aseguras que tu shortlist o tus candidatos iniciales incluyan mujeres. Entonces, un recorrido todavía enorme, pero muy orgullosos de ver cómo somos capaces de avanzar ahí y sobre todo como ver que el talento que tenemos en la casa está floreciendo. ¿Vosotros pensáis o tenéis datos de que de alguna manera hombres y mujeres confirmáis que ganan lo mismo, que tienen igualdad salarial en las empresas de las que sois líderes? Jorge, y sobre todo ¿cómo lo aseguráis, cómo lo confirmáis? Pues bueno, te puedo asegurar que sí, es el caso, por lo menos en el bus. De hecho, está recogido en nuestro convenio.
está recogido dentro del convenio la igualdad salarial por grupo, eso sí, entre géneros. ¿Cómo lo aseguramos? Pues bueno, en 2019 hicimos una auditoría en el que no solamente nos centramos en el sueldo, sino también en todas las retribuciones pues, variables, flexibles que ofrece Airbus en su convenio, y los resultados no demostraron que hubiera desigualdad, gracias a Dios. Seguimos mal en cuanto a diversidad, en cuanto a porcentajes, pero por lo menos tratamos a las personas igual. Ángel, ¿qué nos cuentas de Babcock? Yo voy a contar dos cosas. Primero voy a cuestionar lo que se acaba de decir. Yo creo que soy un firme creyente que si decimos que en una empresa con miles de empleados no hay un sesgo, algo no estamos midiendo bien, francamente, es mi opinión. Nosotros tenemos un convenio colectivo que no hace distinciones entre hombres y mujeres. O sea, uno puede pensar, entonces cobran todos lo mismo. No es verdad. La compensación de nuestros pilotos un porcentaje importante va en función de las horas de vuelo. Y las horas de vuelo que hacen los hombres no son las mismas que las mujeres, porque las mujeres cuando tienen familia son principalmente las que se quedan en casa y acumulan menos horas. Entonces, si no existe un sesgo en un entorno laboral en el que deberíamos todos aspirar a tener la igualdad, ¿no? El ser un reflejo de la sociedad, un 50% hombres, un 50% mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad, entendiendo que hay retos como las carreras STEM, donde hay que hacer algo adicional, ¿no? para igualarlo. Pero en general deberíamos aspirar como mínimo a esa igualdad, a ese 50%. Eso no existe. Si no existe y consideramos que el modelo de compensación es el mismo para hombres y para mujeres y que con eso es justo, yo digo que no. Debería haber un sesgo en la dirección contraria, para que las mujeres que toman esa responsabilidad o que eligen hacer esa responsabilidad no se vean perjudicadas a largo plazo por ello. O sea, nosotros en teoría sí, porque tenemos un convenio colectivo que cubre pues, casi el 90% de los empleados, en la práctica no es así. El problema llega en el momento que la mujer, que tiene el derecho a ser madre, lo cumple. Y es ahí, como bien ha dicho, nuestros salarios dependen mucho de nuestra actividad aérea, de nuestras horas de vuelo. ¿Qué ocurre? Que ese variable, estando en casa, en la época, en el periodo de gestación, lo pierdes. Y eso es una gran lucha que tenemos que acometer, tanto las empresas como los sindicatos y como el gobierno, porque ahí es donde tenemos que luchar. Y es cierto que hay una desigualdad justamente en ese periodo, en ese periodo y sobre todo cuando te quieres acoger a reducciones de jornada por conciliación familiar. Y la conciliación familiar tiene que ser igual para hombres que mujeres. Una de las cosas bonitas de Vueling es también que la edad media es muy baja. Es una empresa joven, bueno, tiene 16 años de edad, pero siendo también low cost, muy dinámica, con muchísimos jóvenes. Y debo decir que esto es muy interesante ver cómo evoluciona en las personas entre los 20 y los 30 años. Es decir, eso es algo que es absolutamente cultural y es tanto cultural que ahora las nuevas generaciones lo tienen mucho menos. Y veo muchísimo que en esa franja de edad hay casi equidad en términos de la elección de quién se queda, de quién dedica más tiempo a la familia y quién dedica más tiempo a la empresa. Yo creo que ahí tenemos nosotros la ventaja de poder seguir y apoyar una evolución de la sociedad misma y no correr el riesgo de hacer al revés, de quedarnos nosotros detrás e intentar aplicar modelos que ya no aplican en la sociedad misma. ¿Tenéis la misma experiencia de los demás o alguna experiencia distinta? Yo comentar que estoy totalmente de acuerdo con Marco, porque yo lo veo, en la pirámide poblacional que tenemos dentro de nuestros afiliados, la edad media de los afiliados ha bajado, porque ha habido una renovación en todas las empresas, ¿no? Y sí es cierto que los más jóvenes están más interesados por esta conciliación familiar, por los derechos, para poder conseguir y mantener una relación familiar mucho más normal o más estándar, porque nuestra profesión por sí, como bien sabéis, nos obliga a estar mucho tiempo. Las nuevas generaciones lo tienen muchísimo más claro y el resto pues tendrá que acostumbrarse. Yo no tomé nada de tiempo libre, lo hizo mi mujer, fue ella quien se sacrificó. Ahora me arrepiento, pero a toro pasado, ¿no? Ya no puedes volver atrás. Hasta que no compartamos esa responsabilidad de las tareas del hogar, ya no hablo ni siquiera del cuidado de niños, también puede ser el cuidado de personal dependiente, de personas mayores,
de las tareas del día a día de una casa. Hasta que nosotros no tomamos ownership, que se dice mucho ahora, ¿no? Tomamos responsabilidad de ello, las cosas no van a cambiar, ¿no? Y gracias a Dios, pues hay un cambio generacional, como pues mencionabais, que está facilitando mucho, ¿no? Y también vosotras os estáis dando cuenta que, oye, que tenéis la misma oportunidad, de que esto es un mundo libre y que lo importante es la libertad de opción. Como decía antes, la Vueling del futuro debe ser diferente de la del pasado, simplemente porque el futuro va a ser más complicado del pasado. Entonces hemos lanzado un plan de transformación profundo que toca todas las áreas de la compañía. Desde nuestra capacidad de generar demanda, de estimular demanda, a la estructura de costes. Y el elemento cultural de las personas son centrales en la transformación de Vueling y en permitirnos ser una empresa, la empresa que todos deseamos a futuro. Y hay una iniciativa que es la de la transformación cultural, donde el plan de igualdad forma parte, pero es por hacer. Entonces a mí me encantaría, Teresa, que me invites el año que viene o en 2 años y te voy a contar todas las cosas bonitas que hemos hecho. Y como dice Ángel, quizás algunas equivocándonos, pero es más lo que falta por hacer que lo que yo creo hemos hecho. Yo creo que, pero el punto de partida es la conciencia, es decir, tener claro que es un valor, como dice Ángel Luis, absoluto, y no solo ético-moral, sino un valor de competitividad, entonces un valor empresarial, y que solo se consigue si se hacen cosas, y prueba y error, y a ver. Existen y estamos trabajando en ello, pero bueno, todavía queda mucho por hacer. De hecho, creo que es cuestión de responsabilidad. Y aquí voy a hablar también como padre, no como padre de una niña de 2 años. Mi responsabilidad, que no existan ese tipo de techos, y trabajar para que se eliminen cualquier tipo de barrera y para que cualquiera, en función de su potencial, pueda desarrollarse como quiera o como pueda, ¿no? Entonces, sí que existe. Yo creo que sí existe, sobre todo, no en la carrera de piloto, porque tu progresión es muy rápida, bueno, hasta que te sueltas de comandante, que sería el techo profesional. Pero cuando tú quieres desarrollar una actividad extra apoyando a tu propia empresa, yo me fijo en los cargos intermedios, en los puestos directivos dentro de las empresas en las que los pilotos podemos acceder, sobre todo en dirección de operaciones, y el número de mujeres es menor. Y yo a veces me pregunto si eso no será directamente proporcional a renunciar a esa reducción por estar en casa con tu familia, ¿no? Porque las empresas tienen absoluta libertad a escoger al mejor para sus puestos. Respeto absoluto. Pero claro, esa dedicación tiene que ser al 100%. Y si tienes una reducción de jornada, esa dedicación no es del 100%. O lo restas de tu vida personal. Entonces ahí sí que se genera un techo. Y eso es algo que tenemos que entender. Y tenemos que estudiar en las mesas de negociación para decir, oye, a lo mejor es válida, pero ha decidido entregarse a sus familias. Entonces digo que sí, que tenemos que luchar por evitar esos techos de cristal. Yo estoy con todo lo que se ha comentado. Yo creo que la fuerza y el reconocimiento de ver que hay los techos es qué pasa cuando se rompen. Es decir, nosotros en el grupo IAG tenemos 4 aerolíneas, acabamos de nombrar una mujer a CEO de una de las aerolíneas. Aer Lingus tiene a Lynn Embleton como CEO, y la reacción dentro del grupo ha sido por primera vez esto pasa, entonces eso puede ser, y ese ejemplo tiene una fuerza y te dice que entonces un techo existe de alguna manera, pero que se puede romper, y una vez que se rompa, crea una dinámica, una energía, libera una energía muy positiva. Entonces, si exista, que lo rompamos. ¿Estáis de acuerdo con las cuotas? Esto que se lleva ahora, que estamos muchas veces debaten los políticos. ¿Vosotros qué opináis? Pues mira, voy a enlazar con lo que decía Marco, que decía que nada es imposible hasta que se hace, ¿no? Parece que hay que hacer algo para... Bueno, las cuotas nos ayudan a romper esa tendencia, que sirva como punto de inflexión y a cambiar pues esa dirección que por inercia la sociedad y Airbus, como una gran compañía, que nos cuesta mucho cambiar de inercia. Una vez que cogemos una dirección somos bastante eficientes, pero cambiar de rumbo a veces es complicado, pues nos ayuda precisamente a reorientarnos y a cambiar de rumbo.
Hay que tener cuidado cómo aplicarlas, desde luego, pero creo que son necesarias en el momento en el que estamos. Yo coincido. En un mundo ideal no serían necesarias, no vivimos en un mundo ideal y lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado o no ha funcionado lo suficientemente bien. Así que hay que considerar alternativas. Por meter una opinión de diversidad, pues yo pienso que cuotas no. Pienso que es negativo para la mujer y para todos. Es importante toda una legislación normativa potente como la que vamos teniendo cada vez. Pero yo creo que al final la mujer no necesita cuota, ¿me entiendes? Esto de, no, está por cuota, tal, no, eso yo creo que al final es perjudicial. Yo creo que hay que trabajar, cambiar culturas, que las organizaciones tengan ese valor de la igualdad y de la diversidad y caminar. Yo tampoco soy de cuota, soy de objetivos, es decir, darse un objetivo claro y trabajar para conseguirlo. Entonces, llegar a un cierto nivel que consideramos que al final es el reflejo de la sociedad, como decía Ángel. Pero imponerlo como cuota puede ser muy contraproductivo, porque puede generar la situación en la cual se termine desvalorando una persona porque se dice, bueno, es por la cuota y no por su valor propio. Entonces, yo creo que el equilibrio correcto es definir un objetivo y hacer que se llegue ahí, pero paso a paso, acompañando que la organización sea capaz de sostenerla. Entonces, la obligación de la cuota me da sensación de no respetar el valor de las personas. Daros las gracias por este evento. Nosotras consideramos que en todos los eventos que hacemos siempre se aprende algo, porque intercambias opiniones, cosas que hacen unos, cosas que hacen otros. Y sí que un solo último comentario que desde la Junta de EVA siempre decimos: nadie quiere ser lo que no sabe que existe. Entonces, sí que hay que referenciar a mujeres, hay que tener una primera mujer, como tú dices, para ver que exista y para que otras niñas y otras jóvenes vean que existan y quieran serlo. Quizá no tenemos muchos pilotos, pues porque en el colegio pues no se sabe que se puede estudiar eso, quizá tal. Entonces, sí que hay que hacer una labor y vosotros estáis haciéndola. Muchísimas gracias, vuestras empresas la están haciendo y gracias por venir aquí y gracias a la EOI por dejarnos el espacio. Muchísimas gracias. Gracias.